Pueden tomar asiento. Dios, este Señor a quien levantamos con muy poco, puede hacer mucho. Quiero que me acompañen en una lectura, que es lectura del Evangelio de San Marcos en el capítulo 6, y dice así: los apóstoles regresaron de su viaje y le contaron a Jesús todo lo que habían hecho y habían enseñado. Entonces Jesús les dijo: vayamos solos a un lugar tranquilo para descansar un rato. Lo dijo porque había tanta gente que iba y venía que Jesús y sus apóstoles no tenían tiempo ni para comer. Así que salieron en la barca a un lugar tranquilo. El apóstol Juan cuenta que cruzaron el mar de Galilea, el lago de Tiberias, y fueron en busca de un lugar donde pudieran estar a solas. Pero muchos los reconocieron y los vieron salir, y la gente de muchos pueblos corrió a lo largo de la orilla y llegó aún antes que ellos. Cuando Jesús salió de la barca, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Entonces comenzó a enseñarles muchas cosas. Al atardecer, los discípulos se le acercaron y le dijeron: este es un lugar alejado y se está haciendo tarde. Despide a las multitudes para que puedan ir a las granjas y aldeas cercanas a comprar algo de comer. Jesús les dijo: denle ustedes de comer. ¿Con qué?, preguntaron. Tendríamos que trabajar durante meses para ganar suficiente a fin de comprar comida para tanta gente. ¿Cuánto pan tienen?, preguntó Jesús. Vayan y averigüen. Y ellos regresaron e informaron: tenemos 5 panes y 2 pescados. Entonces Jesús le dijo a los discípulos que sentaran a la gente en grupos sobre la hierba verde. Así que se sentaron en grupos de 50 y de 100. Y Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Y luego, a medida que partía los panes en trozos, se los daba a sus discípulos para que los distribuyeran entre la gente. Y también dividió los pescados para que cada persona tuviera su porción. Todos comieron cuanto quisieron, y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró de pan y de pescado. Un total de 5.000 hombres y sus familias se alimentaron ese día. Es palabra de Dios. Me gustaría que el Señor pueda tocar nuestros corazones y hablarnos algo esta mañana. A nosotros que estamos aquí, a algunos que nos ven desde otros lugares en las cámaras, queremos entender de que a veces no importa cuánto tengamos, lo importante es qué hace el Señor con lo que tenemos. Miren, el Señor había mandado a los discípulos en 6 parejas, de 2 en 2, a que vayan y se animaran. Y fueran por las aldeas y fueran diciendo: Jesús vendrá, vino el reino de Dios, venimos a traer paz a estas casas. Y oraban por ellos, y oraban por los enfermos, y los enfermos se sanaban. Y la gente abría la mente y abría el corazón al reino de Dios. El evangelio llegaba a ellos. No podían creer que ellos apenas podían decir 2 palabras y el Señor pudiera hacer tanto, el Espíritu del Señor pudiera hacer tanto. Iba delante de ellos, iba tocando corazones delante de ellos. Así que ellos se sorprendían de lo que eran capaces de hacer, entendiendo que ellos daban muy poquito y el Señor multiplicaba eso. Llegaron felices. El día indicado, a la hora indicada, estas 13 personas estaban otra vez, los 12 discípulos con Jesús, y vinieron alegres y diciendo: Señor, no sabés. Hablamos, la gente se sanó, cambiaron corazones, se unieron familias. Y el Señor se alegró con ellos. Pero otros evangelios también nos cuentan que en esas mismas horas el Señor recibió una noticia triste, porque se enteró de que su primo, Juan el Bautista, que había comenzado a abrir el camino antes que llegara Jesús, había sido decapitado por Herodes. Así que Jesús, viendo que sus discípulos estaban bastante cansados y que él tenía una tristeza en el corazón, les dijo, como solían hacer este grupo de pescadores: tomemos una barca y vámonos a la ribera de enfrente y tengamos un tiempo para estar tranquilos. La gente se enteró, vio, identificó, y no tengo maneras de explicarles cómo corrió este mensaje con tanta rapidez. No era la era digital.
pero la gente empezó a rodear el lago y mientras iban pasando por distintas aldeas y poblaciones, iban contando, Jesús está cruzando del otro lado. Y como leímos en la lectura, la gente llegó antes que ellos. Estaban esperándolos en la playa. Y Jesús llega y entiende que va a haber un cambio de planes. Vieron que a veces las cosas no están planteadas como nosotros quisiéramos y eso nos desestabiliza demasiado. Sobre todo si te pensabas tomar un día libre, ¿no? Venían por miles, por miles. Miren, a mí me gusta pensar en los relatos. No puedo a ustedes invitarlos a pensar porque yo no soy un gran pensador, pero pensé si el pescado estaba cocido o crudo. Si Jesús lo cocinó en sus manos o si se los dio crudo y era ceviche. Muchas veces en esa época se comía el pescado como secado al sol, con sal. Bueno, son detalles de mis locuras, ¿no? Pero ¿saben qué? En medio de esta imaginación que todos podemos tener, me parece que la presencia de Jesús generaba algarabía. ¿Saben? Había quizás más de 5.000, solamente hombres, adultos, o sea que podría haber 5.000 mujeres, 10.000 niños. Así que estamos hablando de una multitud increíble, impresionante. Yo me imagino que en gran manera quizás esta multitud venía en silencio. Venían a buscar a Jesús. No era una manifestación. Venían sedientos por dentro. Muchos venían cargando camillas, trayendo a sus enfermos. Y todos esperando en la playa que Jesús llegara. Y cuando llegó, dice la Biblia, leemos en su palabra, que el Señor miró a esta gente con compasión. Con compasión. Compasión es un sentimiento mucho más profundo que una tristeza pasajera. Miren, estamos acostumbrados a estar rodeados de malas noticias, a tal punto que ya ni siquiera son malas, son comunes. A veces miramos alguna noticia por televisión y realmente nos causa mucho dolor. Pero por esas cosas de la televisión, después viene un comercial o después viene otro programa y nosotros seguimos haciendo lo nuestro. Por lo tanto, muchas cosas que vemos en la calle o por la televisión constituyen realidades que nos producen tristezas, convengamos, pasajeras. Pero la compasión verdaderamente es cuando te duele el corazón. Si nosotros investigamos bien el origen de la palabra compasión, significa un desgarro en el alma, en el corazón, por una realidad que no se va tan rápido. Jesús sintió compasión por la gente. Compasión es ponerse en el lugar del otro y sentir el dolor que siente el otro. Y no es solamente una relación de empatía, sino instalarse en ese dolor y no quedarse tranquilo hasta que podemos hacer algo. Así que sin hablar con los discípulos, todos miran hacia adelante y se ven sorprendidos de que la gente haya venido con tanto entusiasmo y con tanta necesidad. Y Jesús siente compasión. Y empezó a mirarlos en un paneo general, porque eran miles. Y dice que los vio como ovejas que no tienen pastor. La oveja es un animal ingenuo. Es un animal que no tiene mecanismos de defensa, está expuesto al ataque. Si no se lo lleva hasta un lugar donde pueda comer, no come. Si no se lo lleva a un lugar donde se le dé de beber, no bebe. Es totalmente estático. Son animales muy mansos. Así que el Señor veía los corazones de esta gente como que estaban a la deriva. Venían a buscar algo. Y la Biblia dice que el Señor bajó, comenzó a caminar entre ellos. Mateo, Marcos y Juan también relatan este suceso y dice que Él comenzó a sanar muchos enfermos. Y después, como es en esa geografía, se retiró un poco de la playa y subió a una pequeña montaña y de allí comenzó a hablarles a todos. Juan dice que los discípulos estaban alrededor de Él, por lo que es probable que en alguna distancia, para que todos oyeran, los discípulos quizás repetían las palabras de Jesús. Y les habló por horas. Es que escuchar a Jesús no es escuchar cualquier cosa. Era profundo, era atractivo, era agua para el corazón sediento.
Y quizás cuando llega el atardecer, entendamos nosotros que los judíos comenzaban el día a las 6 de la mañana y lo terminaban a las 6 de la tarde. Por lo tanto, habrán sido las 2, las 3, las 4 de la tarde. Los discípulos se acercan a Jesús y le dicen: Señor, esta gente vino de lejos. Tienen que volver antes que anochezca. Y van a tener que comer algo, van a tener que comprar. ¿Qué te parece si los despedís? Y el Señor le dice: ¿y si les damos de comer? ¿Cómo le vamos a dar de comer a todos estos? En otro pasaje dice: Señor, quizás con 200 sueldos no alcanzaría para esto. Tendríamos que trabajar un montón de tiempo. Se necesita mucha plata para darle de comer a esta gente. Yo he escuchado tantos relatos, tantas charlas, tantos sermones acerca de la falta de fe de los discípulos. Pará. Nosotros contamos la historia después que pasó. Eso es muy fácil. No digamos los discípulos no tenían fe. ¿Qué pasa si hoy acá, que somos un grupo de personas, decimos: vamos todos a comer a tu casa? Y qué sé yo, ¿viste? Fe, no sé si es o no fe. Es lógica. Es sentido común. Era impresionante la cantidad de gente, como un estadio, y Jesús dice, como decía: denles de comer. Yo, ¿qué vamos a dar de comer? Creo que los discípulos a veces no entendían todo lo que decía Jesús, ¿no? Entonces me imagino que quizás ellos pensaron: si nos vas a enseñar algo, si es una parábola, dale para adelante, Jesús, pero darle de comer a esta gente. Y el Señor dice: ¿cuántos panes tienen? Y se miran entre ellos, confusos, y el Señor le dice: a ver, vayan y averigüen. Quiero decirles 2 o 3 cositas. Primero, naturalmente los discípulos no veían posible darle de comer a esta gente. También con su estado de ánimo, con su cansancio, en algún rincón del corazón tampoco querían. Era un trabajo inmedible, impresionante, y no había recursos. Yo digo, menos mal que el Señor Jesús no le hizo caso. Hoy tenemos una historia para contar. Hoy tenemos vivencias para vivir. En esos días que parecemos desorientados, que parecemos huecos, vacíos, entristecidos, hambrientos, esos días que a veces son más comunes de lo que quisiéramos, el Señor suele hacer milagros interesantes. Mira, si hace un tiempo que no estás teniendo ninguna sorpresa especial de parte del Señor, puede ser porque te abrazaste demasiado a tu propia realidad, a tus necesidades, como yo a las mías, a entender de que todo gira a mi alrededor, que a veces sentimos que no tenemos realmente nada para darle a nadie, no nos alcanza ni a nosotros, y que algunas realidades ya están dadas, y en otras palabras que la gente se la va a tener que buscar por sí solos para comer. Al fin y al cabo, 5 panes y 2 peces me alcanza para mí. ¿Y sabes qué? Solemos decir: yo ya di muchas veces. Eso a veces lo tenemos muy a flor de labios: yo ya di muchas veces. La pregunta es: ¿qué? ¿Diste lo suficiente? ¿Esperabas algo más de dar? ¿Alguna vez llegamos a pensar que todo lo que tenemos es del Señor y que si tenemos algo más, no fue solamente porque trabajamos más, fue porque el Señor nos permitió prosperar? Y si realmente algo diste, esa fue la razón por la que el Señor te dio más. El que suele decir: yo ya di mucho, como diciendo ahora me toca a mí, es esa persona que se queda con los 5 panes y dice: ¿qué es esto para tantos? Al menos voy a comer yo. Las vidas egoístas y amarretas generalmente no avanzan. Estamos muy entretenidos con nuestro propio hambre. Y la verdad, somos bastante parecidos en esta época posmoderna donde todos buscamos un poco más de descanso y un poco más de comodidad. Y hacemos bien. Pero a veces todos nuestros esfuerzos están centrados en que podamos vivir más cómodos y podamos tener más tiempo para descansar.
Claro, decimos, yo trabajo, yo tengo ocupaciones, ayudo en lo que puedo, yo a veces he compartido más de la cuenta. Aparte, compasión. A ver, ¿quién se compadece de mí? Yo también me hice esa pregunta, ¿no? ¿Y quién se compadece de mí? A mí me gustaría invitarte a que podamos hacer una vista imaginaria y miremos esa multitud. Ahora imaginemos que estamos en una platea como estamos acá y allí está Jesús de espalda y frente a nosotros una gran multitud, muchos, miles. Mientras Jesús habla, empezamos a mirar sus rostros y podemos llegar a sorprendernos de que individualizamos a gente. En esa multitud hay una esposa con baja autoestima, maltratada 1 y 1000 veces, incomprendida. Te sorprende verla a ella en medio de esa multitud. Quizás vos haces un paneo y ves allí a un hombre que no es cualquier hombre, es el hombre de tu vida. Un hombre que sabés que se está quedando sin fuerzas, que está perdiendo iniciativa, identidad, y te sorprende verlo en esa multitud. A espaldas de Jesús miro a la gente e individualizo a mis hijos y digo, tienen casa, tienen comida, tienen educación, tienen con qué entretenerse, pero quizá le faltan otra clase de estímulos, otra clase de vivencias. ¿Qué los ha traído a esta montaña? ¿Qué trajo a mis hijos a esta montaña? Y sigo mirando a la gente y veo a mis amigos y veo a unos vecinos y sigo viendo personas y trato de ver corazones y hay enfermedad y hay desilusiones y hay vacíos interiores y hay depresión, hay broncas. Y entonces de este lado veo que está Jesús y digo, han venido a buscar a Jesús. Lo que no me imagino es que en un momento Jesús se da vuelta y me mira a mí y te mira a vos y dice, dales de comer. ¿Con qué? Dales de comer. Miren, lo que tenían los discípulos era muy poco. En realidad vamos a ver que no tenían nada. Yo no sé cuál es tu estándar de medida de lo que le damos a Jesús. Porque en nuestro cuadrilátero mental tratamos de trabajar tantas horas para llegar a ganar tanto dinero y producir tanto. Y aunque somos un montón de cosas desorganizados, en realidad somos bastante organizados cuando pensamos qué le vamos a dar a Jesús. Jesús tiene una cifra de ofrendas. Jesús tiene un horario de encuentros en el culto. Jesús quizás goza de algunos minutos de mi oración cada día. Vaya a saber. Así nos medimos. Pero en realidad lo interesante es que cuando entendemos que Jesús es el dueño de todo lo que tenemos, le damos todo, aunque todo sea poco, porque poco en las manos de Jesús es mucho. Jesús no se mide por cantidades, sino se mide por la disposición del corazón. Así que 5 panes y 2 peces puede ser impresionante en las manos de Jesús. Claro, yo me miro y digo, hay otros que tienen más, hay otros que pueden más, hay otros que saben más. El tema es depositar eso poquito en las manos multiplicadoras de Jesús. Quiero leerles un versículo, porque estos discípulos incrédulos, que dudaban tanto, que en el minuto más culminante de la vida, previo a la muerte de Jesús,
solamente se animaron a acercarse algunos porque todos se escaparon y Pedro llegó hasta el patio donde estaba calentándose las manos, Jesús lo estaban juzgando ahí cerca y se derritió y empezó a mentir y a maldecir cuando una empleada empezó a reconocer que él era uno de los discípulos de Jesús. Era el peor momento para darse a conocer. Pero no pasan muchos días, quizás no más de algunos meses, en que estos hombres toscos, en la geografía le llamaban los galileos porque ser galileo significaba ser de la parte del norte donde todos eran menospreciados, todos eran incultos, ignorantes, muchos de ellos analfabetos. Y reunido el Sanedrín de los judíos, tienen a Pedro y a Juan delante de ellos y los escuchan hablar y hacen una rueda y los sacan aparte a ellos y dicen: ¿quién les enseñó a hablar a estos tipos? ¿De dónde salieron? ¿Cómo pueden hablar así? Casi nos convencen. El mundo se va detrás de ellos. ¿Saben? Pablo, que es un contemporáneo, escribe en 1 Corintios 1, y aunque la gente de este mundo piensa que ustedes son tontos y no tienen importancia, Dios los eligió. Dios los eligió para que los que se creen sabios lleguen a entender que no saben nada. Dios los eligió a los que desde el punto de vista humano son débiles, frágiles, despreciables y de poca importancia, para que los que se creen muy importantes se den cuenta que en realidad no lo son. Porque ni ellos, los fuertes y los sabios, ni los débiles e ignorantes, ante Dios, tenemos ningún motivo para ser orgullosos. Es que Dios usa lo poco. Dios usa lo casi nada. En el reino de Dios no hay gente inútil. Dios no suele elegir a los más capacitados. A veces nosotros tratamos. Eso no significa que no hay que saber nada, ni querer crecer, ni aprender, pero no siempre Dios elige a los capacitados. Generalmente Dios capacita a los que Él elige. Por eso eligió a estos 12 tipos, que dicen: ¿qué hacemos? Hay un detalle no menor, que Juan lo cuenta. Los discípulos no tenían ni un solo pan, nada. Judas llevaba la bolsa, el dinero, el administrador, y lo miran a Judas y dicen: olvídate, ¿compraste pan? Eran una delegación de 13 personas y si ustedes leen los evangelios, más de una vez se habían quedado sin comida. Así que ante la pregunta de Jesús, que dice: vayan y averigüen cuántos panes tenemos, empiezan ahí entre la gente, entre los más cercanos, a buscar y ven a un chiquito. Juan dice: un muchachito que tenía una canastita y le preguntan: ¿qué llevas ahí? Comida. ¿Qué comida? Bueno, Jesús necesita tu comida. ¿Cuánto tenés? Tengo 5 panes y 2 pescaditos. ¿Te los darías a Jesús? Sí. Es interesante, ¿eh? Quizás este chico era parte de una familia, quizá no. Quizás este chico vino también a buscar a Jesús y se trajo sus provisiones. O quizás la madre lo mandó a comprar comida y venía de vuelta y vio esto y se quedó. Sea como sea, Jesús sabe de él, pero los discípulos no saben de todo esto. Entonces, cuando le dicen: ¿nos das tu comida para Jesús? Él dice: claro, por supuesto. Es un poco gracioso porque estos 12 muchachos tipos llegan delante de Jesús y le dicen: Señor, tenemos. Como diciendo: tenemos 5 panes y 2 pescaditos. Pero tenemos. Era vergonzoso. Y el Señor le dice: bien, váyanse entre la gente y empiecen a dividirlos en grupos. De 50, de 100. Saquen ustedes la cantidad, si se imaginan tan solo que eran 5.000 o 10.000 o 15.000. Y el Señor
levanta los ojos al cielo y comienza a partir estos panes. Les cuento algo, no se imaginen el pan francés. Los panes eran redondos, chatos, una especie de panqueques. Se daban vueltas, se encimaban uno del otro, se ponían una pequeña bolsita, así hasta el día de hoy. Los judíos le llaman eso también el pan árabe, pero muy, muy chatito. Es un panqueque, es delicioso porque siempre se lo come con algo. ¿Alguno de ustedes acá le gusta el pescado? ¿No os gusta el pescado? Algunos acá seguramente son pescadores y otros son, como yo, los que disfrutan de que haya pescadores, ¿no? Para ellos era un alimento muy común. Y el Señor levanta el pan y lo parte, lo abre, y lo abre otra vez, y abre el segundo y el tercero. Ya no puedo explicarles más. Y empieza a tomar los pequeños pescados y los empieza a partir. Dice acá, los empieza a racionar. Mientras tanto, los discípulos van separando a la gente y no podemos explicar más nada. ¿Qué sensación de estos discípulos que vienen y encuentran mucho pan y mucho pescado y sonríen y llevan y traen y llevan y traen y logran entender que ya no importa, han comprendido que esto es un milagro de Jesús y han comprendido también de que si ellos hubieran tenido algunos panes, Jesús hubiera hecho lo mismo, pero ni siquiera los panes y los peces eran de ellos. ¿Puedo dar un detalle? Comprendamos una y otra vez que nada de lo que tenemos es nuestro. Lo único que hacemos es ponerlo en las manos de Jesús. Aun cuando digas mi familia, pensalo bien, es tu familia por una cuestión de pertenencia. Mi casa, si es que puedes decir mi auto, son cosas que el Señor te ha dado. Somos administradores. A veces sacamos tanto pecho cuando decimos mi. Por favor, si sos alguien que servís al Señor, tené mucho cuidado con decir mi grupo, mi gente, mi ministerio. No tenemos nada, ni vos, ni yo, ni nadie. Nada es nuestro. El Señor, en su misericordia, nos ha regalado una pequeña capacidad. No llega ni a 5 panes. Y cuando los ponemos en sus manos, Él los multiplica. Lo único que hacemos es llevárselos a la gente. No tenemos nada. Solamente el Señor multiplica lo poco que ponemos en sus manos. Así que terminemos con lo que es mío y con lo que es del otro. Porque ahí empiezan las comparaciones y hay otros que tienen más. Y hay otros que desarrollan más. Y hay otros que juntan más gente. 5 panes y 2 peces multiplicados en las manos de Jesús nos hacen dejar de pensar que algo depende de nosotros. Yo termino diciéndoles que el resultado de dar todo y ponerlo en las manos de Jesús siempre es multiplicación. Ustedes díganme que es psicológico. Sí, puede que sea altamente psicológico. Si vale la pena recordarnos que Jesús creó, Dios creó nuestra psiquis y nuestra mente, no Freud, que la estudió. Así que si hay cosas a nuestro nivel psicológico es que Dios también ha creado nuestro cerebro, nuestra mente y nuestros sentimientos. Perdón si alguno de ustedes ha venido acá a escuchar una exposición bíblica con profundidad. Pero les aseguro que hay gente que sabe mucho de la Biblia y se ha guardado los pancitos. Entonces, si tenés al lado una esposa, cuando la mires a los ojos, le podés acariciar el pelo y decirle, te quiero mucho, te amo mucho, de verdad. Y me gustás como la primera vez.
cuando puedas agarrar un pancito y decirle a tu esposo, sos la imagen masculina que yo admiro. Gracias por todo lo que haces. Yo soy mujer porque vos sos hombre al lado mío. Abrazá a tus hijos, porque eso es Dios. Regalales algo cuando no sea el cumpleaños. Trae helado. Muchos de ustedes tienen helado en la heladera. Trae un helado mejor, más caro, más rico. Hacele un favor a tu vecino. Andá a la persona que te da trabajo y dale gracias, porque tenés trabajo. Y perdoná al que te ofendió. Jesús sigue multiplicando panes y pescaditos. Lee la Biblia con tus hijos. Ora con ellos, por ellos. O hacelo con tu novia. Contale a alguien lo que hizo el Señor en tu vida. Porque no necesitas ser una historia para Hollywood. Dios multiplica esos pancitos. Contales con fe. Si a vos te impacta, te hace bien. Espero que no hayas venido porque tengas que venir. Te hace bien venir a este lugar que llamamos la iglesia. Somos la iglesia. Confía que si invitás a alguien, el Señor multiplica esos pancitos. Orá por los enfermos. No podemos sanar a nadie. Pero con una oración, el que hace es el Señor. Empezá a servir al Señor sirviendo a la gente. Porque el servicio no está centrado en mi desarrollo de servicio y mi satisfacción personal. El servicio al Señor está centrado en lo que Jesús sintió cuando llegó a esa playa y vio a toda esa gente. Compasión. El resultado de nuestro amor al Señor es el amor a la gente. Sirvamos por amor. Esta es una humilde iglesia que de alguna forma tratamos de abrir un pequeño abanico para que la gente pueda servir. Hay un mundo a quien servir. Hay una montaña llena de gente a quien servir. No podemos estar una cola para ver quién va a tocar la guitarra. Para cada discípulo que dice esto es imposible, después de haber laburado por horas, yo imagino que otra gente ayudó, porque 12 personas no le pueden dar de comer a miles de esa manera en tan poco tiempo. Por cada discípulo que dijo no, sobró una canasta llena de pescados y de peces, que la trajeron a Jesús y dijeron, Señor, la gente no quiere más. Esto también corre por mi cuenta. Ahí está el chiquito que le dicen, amigo, gracias, nos salvaste el día. ¿Querés llevar? Me acuerdo cuando todavía hacíamos las horas felices y la actividad es para algunos chicos, en algunos barrios carenciados y dábamos la merienda. Y la merienda significaba en tomar la merienda y guardarse en el bolsillo la próxima, ¿no? Entonces sacaban una para comer y otra para guardar. Bien, me imagino que este chico a lo mejor llenó la canasta otra vez, mucho más. Llegó a la casa y le dijo a la madre, mamá, ¿dónde estuviste? Mamá, ¿trajiste? Traje, mamá. Traje más. ¿Sabes qué? Tu plata alcanzó para darle comer a miles de personas. Y encima traigo más. Hay una sensación que me queda y cerramos. Es que Jesús había hecho mucho por la gente. Se le partió el corazón, los sanó, les habló. Y cuando llegan los discípulos, con mucho sentido común, el Señor podría haber dicho, el Señor los bendiga, gracias.
Toda la bendición para ustedes. Vuelvan a sus casas. Pero Él les quiso dar de comer. La gente se hubiera vuelto feliz porque estar con Jesús era llenar el corazón. No fueron a comer, fueron a estar con Jesús. Por lo tanto, te quiero decir esto. Es que tu esposa va a seguir siendo tu esposa sin esas palabras. Y que tus hijos van a seguir siendo tus hijos sin esos regalos. Y que nadie se enferma por no comer postre. Y que podés saludar toda la vida a tu vecino sin hacerle un favor. Y que vas a seguir trabajando, Dios quiera, y cobrando tu sueldo sin dar gracias por trabajar en ese lugar. Pero que un chiquito haya comido sus sándwiches de pescado no es un milagro. Un milagro es que le haya puesto en las manos de Jesús y el Señor los multiplicara. ¿Me explico bien? Si crees que vas a tener más por guardarte esos sándwiches, no va a haber milagros. En este milagro de Jesús no hay fe. No, el Señor no pide fe. No le dice a los muchachos, ¿creen que lo puedo hacer? A muchos enfermos le decían, ¿crees? ¿Saben? Es maravilloso cuando Jesús quiere dar, da en abundancia. No hay más vino en este casamiento y van a buscar a Jesús y María le dice, hace algo. Y Jesús no va hasta la mesa de los novios y le dice, ¿crees que yo puedo transformar el agua en vino? No. Va y le dice al mozo, llenen. Vino en abundancia para todos. No le preguntó a la gente, miren lo que voy a hacer, ¿ustedes creen? No hubo fe. No hubo fe en el medio. Hubo poder de Jesús. Por lo tanto, si bien la Biblia dice que Dios se agrada de nuestra fe y debemos creer, en algunos momentos de la vida ni siquiera nos alcanza. Pero hoy no cuenta la medida de nuestra fe, sino que cuenta el poder de Jesús. Para vos, para mí y para todos nosotros que creemos que no servimos para nada. Que hay otros que lo van a hacer mejor. Tu vecino no va a tener un vecino mejor. Ni tu esposa tendrá un esposo mejor. Ni tus hijos tendrán padres mejores. O nos seguimos lamentando de lo que no tenemos, o vamos en busca de estos panes que ni siquiera son nuestros y los ponemos en manos de Jesús. Porque en las manos de Jesús aún lo poco puede ser mucho. Y Dios va a seguir utilizando a los que se sientan inútiles, pero que pongan lo poco que tienen en sus manos. Si sos alguien que quiere servir al Señor, por favor, no estés esperando ninguna invitación. Tené compasión por la gente. Si sos alguien que está pensando si lo vas a hacer o no lo vas a hacer, te aseguro que la vida va a seguir y que el Señor va a alcanzar a todos los que quiera alcanzar. Pero una vez que te comes tus sándwiches, se termina la historia. Quiero que oremos esta mañana. Quiero invitar a orar a todos los discípulos de Jesús, como yo. Discípulos que podemos llegar a decir, este no era el plan. No es mi momento para pensar en otros. No puedo darle de comer a nadie. No tengo, no me alcanza, no quiero. ¿Oramos juntos? Señor, estos pocos panes que ni siquiera son míos,
que los tengo acá, ahora son tuyos. Salgo a repartirlos, Señor, conforme a tu poder. Conforme a tu poder, creo que la escasez se transforma en abundancia. Conforme a tu poder, creo que mi inutilidad y debilidad se perfecciona en tu poder, Señor. Y que tus manos multiplican, las mías solamente entregan el pan. Líbranos del egoísmo, Señor. Abrí nuestro corazón y llénalo de compasión. Danos la mirada de Jesús, el amor por la gente. No nos permita, Señor, que estemos satisfechos por haber comido. Hácenos felices por darles de comer. En el nombre del Señor Jesús. Amén.